Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, Que nadie dice nada. ¿Cómo están todos y todas? ¿Todo bien? sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Solo estoy aceptando la gente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Creo que ya nadie más va a entrar. Estamos 15 estudiantes con el docente 16. Ustedes son 22, faltan como 7. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Mira, po, y ese milagro, po. Hoy entró Cristian Macrey a clase. Yo para mí que ya se había retirado. ¿Y vos, Cristian? ¿Cuánta inasistencia tenés en mi clase, Cristian? Yo pensé que te había retirado, Cristian. No llegas a la presencial, no entras a la videoconferencia. ¿Qué te pasó? Cristian, conteste. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ay, ¿usted por qué no llegaba a clase, niño? Bueno, quedó mudo, pues. Ok, entonces vamos a comenzar. Este, hola, Jessry, ¿le entraste tarde? Buenas tardes, disculpe. Bueno, tranquila. ¿Tiene a mano su folleto ya, chicos? Pero para los que no tienen, como Christian Macrey, ahí voy a compartir. Me avisan si lo están viendo. ¿Lo están viendo? ¿Mm? Sí se ve. Ok, Sí, muy sí bien. se ve. Ese es el nuevo tema que vamos a ver hoy. Para que tiene el folleto en la mano, vaya a la página 69. Vamos a hablar del colesterol. Yo les tengo una pregunta, chicos. ¿Qué piensan ustedes? ¿El colesterol es bueno o es malo? ¿Qué piensan? Es bueno, Es bueno. ¿Por qué lo dice que es bueno? Cuénteme. porque el colesterol es como el antecesor de la mayoría de las hormonas corticoides y esterocorticoides. Muy bien, muy bien. Eso es algo que me fascina que ustedes sepan. Gracias que tú me has colaborado. Es bueno. Pero alguien puede me decir la parte mala. ¿Qué lo malo Puede sería? ser yo mismo. Claro, claro que sí. Eh, Arlen.
Bueno, en realidad no es una parte mala, todo en el cuerpo humano tiene que estar equilibrado. Ujú. Lo que pasa hoy en día es que por la mala alimentación y las malas costumbres que tenemos, comemos cosas que contienen demasiada grasa, demasiado triglicérido y colesterol, que por ende pues va a afectar nuestra salud y va a crear problemas cardiovasculares, obesidad. Se relaciona también con la diabetes mellitus y pues Ok. más que nada es por eso. Es decir, podemos decir que lo malo es cuando hay el exceso, ¿verdad? Así es. Como todo en la vida, el exceso es lo malo, pero el colesterol lo necesitamos. Mucha gente, gracias, Arlen, mucha gente cuando le dicen tiene el colesterol elevado, ya piensa que se va a morir, que no, el colesterol lo miramos como un demonio, pero es una sustancia útil, lo necesitamos. Vamos a ver por qué. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Donde dice papel del colesterol en el organismo. ¿Quién? ¿Mm? ¿Hay Yo he alguien leído, interesado? Ah, yo he leído. bueno, hoy la Arlen está. Sí me gusta. ¿Qué dice? Vamos. Papel del colesterol en el organismo. El colesterol desempeña muchas funciones en el organismo, incluyendo el ser componente esencial de las membranas celulares, un precursor de los 5 tipos principales de hormonas esteroideas, progestanos, estrógenos, andrógenos, Progestágenos. progestágenos, perdón, Ajá. estrógenos, andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides, precursor de los ácidos biliares y de la vitamina D. Por tanto, el organismo requiere un aporte continuo de colesterol. Muchísimas gracias, Arlen, me encanta. Fíjense, dice que el colesterol tiene muchas funciones en el organismo. Oiga la primera, componente esencial de la membrana celular. Ustedes estudiaron la célula en el primer año en biología, ¿verdad? La célula tiene una serie de componentes. Entonces, la membrana celular está formada por lípidos, fosfolípidos, ya una membrana bilipídica. Uno de los componentes es el colesterol, le da estructura, por lo tanto, a la membrana celular. Muy bien. Otra función, muchacho, aquí está clarito. Precursor de 5 principales hormonas. ¿Qué precursor? Lo que está antes. Por ejemplo, el precursor de ustedes son su papá. Precursor el que va a dar origen. Es decir, que el colesterol da origen a hormonas como el progestágeno, estrógeno, andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Las hormonas, recordemos, regulan procesos bioquímicos y fisiológicos. Por lo tanto, si no está el colesterol, no va a haber todas esas hormonas. Miren qué importante que es que tengamos colesterol. Si no hay simple, no hay hormonas. Si no hay hormonas, no hay regulación. Y lo último, mire, dice, precursor de qué? De los ácidos biliares. El ácido biliar produce la bilis, ¿para qué? Para digerir las grasas. Si tú no tienes la bilis, se te está cuando puedes comer mucha grasa, ¿verdad? Y también precursor de la vitamina D. La vitamina D, muchacho, es una de las vitaminas más importantes y es la única que nuestro cuerpo puede biosintetizar. Todas las proteínas, todas las vitaminas las conseguimos de la dieta, lo que consumimos, los alimentos. Pero esta, la de nuestro cuerpo, la puede fabricar, ¿verdad? Con la luz solar. Muy bien. Entonces, por todo esto, el organismo requiere un aporte continuo de colesterol. Ahora bien, ¿dónde va a salir ese colesterol? ¿Cuáles van a ser las fuentes? ¿Dónde? Naidelin, Dígame, que lea chiquita las fuentes de colesterol. el colesterol puede obtenerse a partir de la dieta o bien ser sintetizado endógenamente por el organismo. Existen mecanismos reguladores que tratan de equilibrar la cantidad de colesterol que el organismo almacena diariamente, tanto con la ingestión dietética como con la cantidad excretada en la bilis o como sales biliares para facilitar el control del nivel del colesterol plasmático. El fracaso de este mecanismo de control puede dar lugar a una elevación del colesterol plasmático y a un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular
especialmente coronaropatía, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Muchas gracias, Nael. Es decir, fíjense bien, primero vamos a ver las fuentes. Son dos. Lo primero, lo que tú comes, la dieta, los alimentos ricos en grasa, son ricos en colesterol. Eso es lo primero. Y lo segundo, puede ser sintetizado endógenamente por el organismo. ¿Qué significa esto? Que aunque tú no comas un alimento grasoso, tu cuerpo va a fabricar el colesterol. ¿Por qué? Porque lo necesita. Entonces, eso significa sintetizado endógenamente. Es decir, que hay dos fuentes. Uno, la comida y dos, lo que sintetizamos. Ahora, debe haber mecanismos que regulan, porque como tenemos el colesterol de la comida y el que el cuerpo fabrica, entonces hay que regular la cantidad de colesterol que tengamos diario, tanto de la dieta como lo que se produce, ¿verdad? Si ese mecanismo regulatorio falla, ahí sí se eleva el colesterol en el plasma, colesterol plasmático en la sangre, aumenta. Y ese aumento puede producir, mire, las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo coronariopatía, ¿verdad? Enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. Eso puede producir un accidente cerebrovascular. ¿Eso a qué se debe? Bueno, recordemos que el colesterol en el plasma sanguíneo se va a ubicar en las arterias. Y las arterias tienen la importante función. ¿Qué hacen las arterias, muchachos? ¿Qué hacen las arterias? Recordemos. ¿Mm? ¿Llevan qué cosa? La La sangre sangre. a los tejidos. Oxígeno, ¿no? Ahí está la sangre que lleva el oxígeno. Y si hay mucho colesterol, puede comprometer la oxigenación de un órgano. Si ese órgano, por ejemplo, el corazón, puede dar un infarto al miocardio. Si es el cerebro, puede ser una trombosis, etcétera, ¿verdad? Es decir, un accidente cerebrovascular, afectaciones muy, muy serias. Ok. También puede causar derrame, ¿verdad? Un derrame, correcto, que es una trombosis, ¿verdad? Un derrame, correcto, claro que sí. Ahora, esta parte que está aquí, la página siguiente, en la página 70, nos habla la síntesis de colesterol. Mire, la síntesis es una serie de reacciones complejas. Yo no quiero que ustedes se aprendan porque hay un montón de fórmulas. Esas fórmulas deben saber los que estudian farmacia. Ustedes no. Ustedes no son químicos farmacéuticos. Sí, lo que deben saber de esa parte es lo siguiente. Miren aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos? 27. 27. Ese es lo primero que deben saber. Lo segundo, ¿quiénes donan esos átomos de carbono? ¿Dónde salen? Ahí dice, ¿dónde salen? De la acetil-CoA. Del acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA para qué sirve? Recordemos, ¿cuál es su función principal? Para dar inicio al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, Bien. el acetil-CoA, recuerde, da inicio al ciclo de Krebs, pero también tiene otras funciones. Aquí está una. Va a donar los carbonos que forman la molécula de colesterol. Tiene 27 carbonos, una molécula compleja. Y aquí dice, se trata de uno de los grupos de compuestos derivados del isopreno que tiene 5 carbonos. Puede incluir los biquinones y las vitaminas A, E y K. Ahora, para entender cómo se sintetiza, solo recordemos que hay dos estadios, el 1 y el 2. Pero aquí en el estadio 1, fíjense que yo les dije, eso es necesario aprender, pero sin que lo que tienen que aprender, ¿cuál es la enzima que facilita o propicia la síntesis del colesterol? La enzima aquí está, se llama 3-metil-glutail-CoA, entre paréntesis, mire, HMG-CoA. Eso tiene que aprender. El día de hoy vamos a hablar mucho de esa enzima. Hoy vamos a hablar de esa enzima. Entonces, la hidroximetilglutail-CoA es HMG-CoA. Es la enzima que propicia, facilita la síntesis de el colesterol, ¿verdad? Ok. Localización. ¿Dónde está localizado? Vamos a ver, Joshua. ¿Dónde está localizado? ¿Qué dice?
El colesterol se sintetiza en la mayoría de los tejidos, excepto en los glóbulos rojos, pero el lugar principal es el hígado. Siga. Zona. En el citosol celular, aunque algunos de las enzimas se encuentran en el retículo endoplásmico, a continuación veremos con más detalle estos estadios que se ilustran con claridad en la figura 4.17. Ok, Estadio 1. ok. Ok. Fíjense. ¿Dónde se da el proceso de la síntesis de colesterol? Aquí dice, en casi todos los tejidos, menos los glóbulos rojos. Aunque se puede dar en casi todos los tejidos, pero el principal órgano es el hígado. Es decir, la síntesis de colesterol se da en el hígado. Ahora, cuando hablamos de la zona, estamos hablando dentro de la célula, de los hepatocitos, que son las células del hígado. Se va a dar en el citosol, no en la mitocondria. ¿Estamos entendiendo? En la mitocondria es cuando hay reacciones para liberar energía. Entonces, esta reacción ocurre en el citosol y algunas veces en el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las enzimas, ¿no? Esos estadios que son dos, aquí aparecen, está explicado. Nosotros no necesitamos aprenderlo, ¿verdad? Ustedes, como lo había dicho, ustedes son de medicina. Lo que deben saber es que el colesterol tiene 27 carbonos. Estos 27 carbonos lo dona el acetil-CoA. Y lo que propicia la reacción de síntesis es la enzima HMG-CoA, que se llama hidroximetilglutaryl-CoA. ¿Estamos claros, verdad? Ok, después ahí viene cómo se forman los estadios. Eso no es interesante. Ahora, vamos en la página 71, donde dice la regulación. Ahí sí, eso sí debemos saber. La regulación de la síntesis de colesterol. ¿Estamos claros? Ok, aquí me gustaría que me eche una mano para leer. Bueno, ¿quién? Gretchen, ¿podés? Regulación de la síntesis de colesterol. Dicha regulación es necesaria para evitar la elevación de los niveles del colesterol plasmático, lo que podría conducir al depósito de colesterol en las paredes de la arteria y a la formación de placa aterosclerótica. Ciertamente, el lugar de control primario es la enzima limitante de la velocidad de la reacción HMG-CoA reductasa. Ok, Sigo. hasta ahí, espérame, hasta ahí. Vamos por partes. Entonces, ¿por qué se regula, verdad? Recuerden que todas las reacciones son reguladas para que ocurran de manera normal, que no hay un caos. Si no se regula, hay un caos. Ahora, en el caso de colesterol, la regulación es para evitar los niveles altos de colesterol, para que no produzcan la hipercolesterolemia, ¿no? Si ese colesterol se eleva, él se va a depositar en las paredes de las arterias y va a formar la famosa placa aterosclerótica, también le dicen el ateroma. Ese ateroma, muchacho, puede taponear la arteria, como le había dicho, y se taponea, no va a haber flujo de sangre. Eso es muy peligroso para la salud. Ahora, obviamente, aquí dice ciertamente el lugar de control primario, ¿cuál es? Bueno, la enzima limitante. Es decir, que la que hay que regular es la enzima que sintetiza el colesterol. ¿Y la enzima cómo se llama? HMG-CoA reductasa, es decir, hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces, para eso hay que inhibir el producto. Esa inhibición va por dos vías. Aquí dice, mire lo que dice aquí. La HMG-CoA reductasa es inhibida alostéricamente por el colesterol. ¿Qué significa eso de alostéricamente? Cuando hay mucho colesterol, ella se inhibe. Y si no hay colesterol, ella se activa. Ahora, su inhibición de la HMG-CoA reductasa es el mecanismo de acción de los fármacos que inhiben la síntesis de colesterol. ¿Cuáles son esos fármacos? Son las famosas estatinas. Es decir, la estatina es un fármaco que cuando la gente tiene el colesterol alto, se le receta para bajar. En Nicaragua se ocupa mucho la simvastatina. ¿Qué hace la simvastatina? Inhibe la hidroximetilglutaryl-CoA, ese es el mecanismo. Y al inhibir esa enzima no va a haber colesterol. ¿Estamos entendiendo? Si tiene un familiar que tiene colesterol alto, él va a tomar la simvastatina. Y la simvastatina es la que va
a frenar la hidroximetilclorhídrico-A y esa a su vez no va a permitir la producción del colesterol. Ahora, esa regulación se da en dos momentos. Estamos viendo, tenemos regulación a corto plazo y a largo plazo. Miramos primero la regulación a corto plazo. Vamos a ver, Jezriel, ¿qué dice el a corto plazo? Ok. Regulación hormonal a corto plazo. La HMG-CoA reductasa también está regulada por una fosforilación reversible hormonodependiente por un mecanismo similar al del glucógeno sintasa y la acetil-CoA carboxilasa. El glucagón activa una proteína sinasa AMPC dependiente que fosforila reversiblemente la HMG-CoA reductasa, inhibiéndola, por lo que disminuye la velocidad de síntesis de colesterol. La insulina desfosforila la enzima, lo que produce su activación y un aumento de la síntesis de colesterol. Muchas gracias. ¿Cómo era la niña que leyó? Era la... ¿Ah? Jezriel. Y se retiró la Jerry. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ah, no, ahí está. Me pareció que se Ok. retiró. Ok, gracias, Jerry. Mire, chicos, lo que leo la Jerry tiene que ver con dos hormonas. Si usted se fija, esa regulación a corto plazo depende del glucagón y la insulina. Ahora recordemos, el glucagón, ¿qué hace? Recuerden, el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Cuál sustancia regula el glucagón? Ya se le olvidó, ¿verdad? Nelly, ¿qué dijo? Almacenamiento de azúcar, que cuando está a desnivel, él hace la función de dar azúcar. Ok. Es decir, el glucagón es la molécula que regula el glucógeno y el glucógeno es glucosa guardada en el hígado. ¿Me explico? Entonces el glucagón permite que él salga de ahí. Y ahí después, el punto 2 habla de la insulina. La insulina es la que regula cuánta glucosa pasa al torrente sanguíneo y la célula. Esto estamos hablando de dos hormonas que tienen que ver con los carbohidratos. Ahora usted me va a decir, profe, ¿y pero qué tiene que ver los carbohidratos en este caso? Muy simple, que la acumulación de carbohidratos en el organismo se puede transformar en grasa. ¿Se fijó? Por eso tiene que ser regulado a corto plazo en función del glucagón y y la insulina. Ahora vamos a ver la regulación a largo plazo. Vamos a ver. Aquí, ¿qué me dice? A ver, Macrea. Cristian, ¿tú tienes folleto? No, sí, si no llega a clase, ¿qué va a tener? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Algún voluntario? ¿Quién? A ver, yo le ayudo. Ah, Bueno, ¿quién pues? Regulación a largo plazo de la HMG-CoA reductasa. Este es el mecanismo de control más importante. La cantidad de colesterol, tanto dietético como endógeno, captado por la célula, afecta a la cantidad de HMG-CoA reductasa sintetizada. Un nivel alto de colesterol en la célula origina una disminución de la velocidad de transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa, inhibiéndolo, lo que produce una reducción de la síntesis del colesterol. Inhibiéndolo, ¿verdad? Inhibiéndolo. Ajá, siga al otro lado, correcto. El aumento de los niveles intracelulares de colesterol también suprime la síntesis de los receptores del mismo, con lo que resulta disminución de la captación de colesterol por la célula. Una concentración baja de colesterol intracelular estimula la síntesis de receptores. Este es el mecanismo más importante de regulación de los niveles de colesterol plasmático. Muchas gracias, Gretchen. Fíjense, estamos hablando de regulación a largo plazo. Nos dice la lectura que es el mecanismo más importante. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, él va a regular el colesterol, tanto lo que comemos como el que sintetiza el cuerpo. ¿Cómo? Va a afectar la cantidad de la enzima HMG-CoA reductasa. ¿Cómo así? Bueno, si hay un nivel alto de colesterol en las células, va a originar una disminución de la velocidad de la transcripción del gen que codifica esa enzima y lo inhibe, ¿verdad?
Esa inhibición va a conllevar a que aumenta los niveles intracelulares de colesterol y suprime los receptores. Pero una concentración baja activa o estimula los receptores. Ese mecanismo de regulación es el más importante, es decir, a largo plazo. Regula el colesterol que tenemos guardado en el cuerpo a largo plazo, ¿verdad? Ok, ahora, ese colesterol que tenemos obviamente se guarda. Cuando no es bien regulado, se va a guardar, se va a empaquetar. Ese guardado, nosotros en bioquímica lo decimos el empaquetado del colesterol. Oigan esto, se va a empacar. ¿Cómo se empaca? ¿Cómo se guarda? A ver, este, Nelly, Sí. Lea. Em, en el No, empaquetado no, del no, no, colesterol. no, Nelly, tranquila, tú tienes mala la señal, escucho mucho ruido, ¿verdad? Tranquila, apaga tu micrófono. Lea, Helen, La mayoría, empaquetado del colesterol, la mayoría del colesterol de la sangre se encuentra en forma de estrés de colesterol formados por la adición de un ácido graso al grupo mm, ¿qué letras? Mira ahí, 0, ¿no? Ese no es 0H SO es cero. de C3. La esterificación hace que el colesterol sea más hidrófobo, capacitándolo para ser empaquetado y almacenado fácilmente. Dos sistemas enzimáticos son responsables de la esterificación del colesterol. Ok, Eh, ahí. sigo. Ok, Ok. no, ahí está ahí. Mire, escuchen bien. Ok. Dice que la mayor parte del colesterol se encuentra en la sangre, obviamente. Pero recordemos que el colesterol es tipo de grasa y las grasas son insolubles en el agua. Entonces, para que él pueda empaquetarse, él se transforma en un éster de colesterol. ¿Qué es un éster? Ustedes están en química orgánica. Es la unión de un ácido con un alcohol. En los alcoholes tiene el grupo hidroxilo, grupo H. Eso que está aquí es grupo H, no es cero, ¿eh? Grupo H. Se une con un ácido graso. Entonces, eso es la esterificación. ¿Eso qué hace? Que el colesterol sea más hidrófobo. ¿Qué cosa es hidrófobo? Hidro, agua, fobio, agua. Es decir, lo hace insoluble en el agua y de esta manera él se puede empaquetar y almacenarse fácilmente. Estamos viendo almacenado. Y hay dos enzimas, dos sistemas enzimáticos responsables de ese empaquetamiento. Miremos el primero en las células. ¿Cuál es el primero, Patricia Baldonado? Dígame. Ay, Dios mío, mañana. Que voy a leer. Pero, otra persona que quiera leer, por favor. Leo, Bueno, en las células, si el colesterol captado o sintetizado por las células no se necesita de manera inmediata, es esterificado por la acil-CoA, colesterol acil transferasa ACAT. La ACAT transfiere un ácido graso de un acil graso CoA al colesterol, formando un éster de colesterol que puede ser almacenado en la célula. ok, ese es lo primero, ¿verdad? Primera enzima, oiga eso. Cuando el colesterol que es captado, él no se ocupa ahí nomás, ¿verdad? La célula no necesita de manera inmediata. Él va a ser esterificado por la acil, no acetil, acil-CoA. Entonces,
Eso va a formar una enzima que es colesterol acil-CoA transferasa, ACAT. Esa enzima transfiere un ácido graso de un ácido graso CoA al colesterol y forma un ester para ser almacenado en la célula. Esa es la primera enzima, la ACAT. Vamos a poder hablar de ella más adelante. Ahora, hay otro sistema, Amy Barberena, ley el número 2. Muy importante ese número 2. Lea, ¿qué dice? En las lipoproteínas de alta densidad, una enzima similar, la lecitina, colesterol acil transferasa, se encuentra asociada con las lipoproteínas de alta densidad, HDL. La HDL se encarga de recoger el colesterol libre de los tejidos periféricos y de transportarlo al hígado, o sea, actúa como un basurero del colesterol. La LCAT cataliza la transferencia de un ácido graso de los fosfolípidos, la fosfatirilcolina, al colesterol. Entonces, la HDL transporta los ésteres del colesterol al hígado para ser reutilizados o excretados. Muy bien. Muchas gracias, Amy Barberena. Entonces, aquí se forman unas sustancias que tienen tremenda importancia. Vamos a hablar de ellas después, a continuación, en un rato y en la segunda hora. Se llaman las lipoproteínas. ¿Qué es eso de lipoproteínas? Es la unión de dos palabras, lípido con proteína. Fío, el lípido se une con la proteína y forman las lipoproteínas. Es decir, las lipoproteínas, como los lípidos, son insolubles en agua, para que puedan ser transportadas en torrente sanguíneo, ellos se van a unir a las proteínas y forman lipoproteínas. En este caso, va a haber una enzima como la lecitina, se llama colesterol acil transferasa, y se encuentra asociada con una lipoproteína de alta densidad, HDL. A la H significa high density lipoproteins, en inglés, HDL, significa lipoproteína de alta densidad. Ya vamos a hablar de ella. Ella se encarga de recoger el colesterol libre de los tejidos periféricos y transportar al hígado. Y el hígado actúa como el basurero, es decir, ahí llega el colesterol, ahí lo atrapa y ahí queda, no puede ir a otro lado. ¿Qué lo metaboliza? Digamos el basurero. Eso es bueno, decir que la HDL, que es la enzima eh, que es la lipoproteína de alta densidad, es la que encargada de limpiar el cuerpo del colesterol malo. Entonces, en la literatura médica a menudo le dicen colesterol bueno. ¿Por qué? Porque él barre el colesterol malo que está taponeado en la célula, lo saca en la célula, en la arteria, lo saca y lo lleva a dónde? Al hígado para ser metabolizado o reutilizado o excretado. Ese es el sistema que tiene para limpiar. Entonces, fíjense aquí. Vamos a leer este importante. El hombre del sombrero. ¿Quién me da una mano con la lectura del hombre del sombrero? Este que está aquí, el hombre del sombrero. Me gustaría escuchar, ya voy a decir, a quién, a Camilo Bonilla. Ok. En pacientes con un nivel elevado de colesterol plasmático, el tratamiento incluye Lea lo que medicamentos. está entre paréntesis. Ok, vuelvo a leerlo. En pacientes con un nivel elevado de colesterol plasmático, hipercolesterolemia, el tratamiento incluye medicamentos que inhiben reversiblemente la HMG-CoA reductasa. Por tanto, estos fármacos reconocidos como estatinas disminuyen la velocidad de la síntesis de colesterol por las células. Las células recompensan los niveles bajos de colesterol, incrementando la síntesis y, de este modo, el número de receptores de colesterol en su superficie. Esto aumenta la captación de colesterol por las células y, en consecuencia, reduce el colesterol plasmático. Muchas gracias, Camilo. Miremos, fíjense bien. Dice, si hay un nivel
alto de colesterol plasmático en la sangre, a eso se llama hipercolesterolemia. Ese es el nombre médico. Cuando está elevado el nivel de colesterol, se llama hipercolesterolemia. Hiper es alto. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, se le receta la simvastatina. Son estatinas. ¿Qué hacen esos fármacos? Esos fármacos inhiben la HMG-CoA reductasa. Y esa HMG-CoA reductasa es la enzima que permite la síntesis del colesterol. Es decir, no va a haber más producción de colesterol. Esos fármacos son las estatinas y disminuyen. Y la célula compensa. Si a un nivel bajo de colesterol, puede aumentar la síntesis. Eso es muy importante. Ahora bien, habíamos dicho que el colesterol por sí solo no se puede transportar. Entonces, aquí tenemos este subtema, el transporte de lípidos. ¿Cómo se van a transportar esos lípidos? Para eso existen las lipoproteínas. Leuska, leamos aquí, lipoproteína, Leuska. Lipoproteínas. Los lípidos son insolubles en solución acuosa y, por tanto, son transportados en plasmas asociados con proteínas, formando lipoproteínas. La función de las lipoproteínas es tanto solubilizar a los lípidos como proporcionarles un sistema de transporte eficaz. Si el sistema falla, la concentración plasmática de lípidos aumenta. A largo plazo, un nivel elevado de colesterol en plasma se asocia con un incremento del riesgo de padecer cardiopatía isquémica. Ok. Entonces, en este caso, estamos hablando lo que es la lipoproteína. Esta es lipoproteína, muchachos. No es nada más, nada menos que una forma de conducir el colesterol que está en el plasma, lo asocian con una proteína. Pero dice ahí, la función no es solo transportar, sino que también solubilizar, es decir, hacerlos solubles. El sistema es eficaz, pero puede fallar. Si falla, ¿qué va a pasar, muchacho? Va a aumentar el nivel de colesterol en el plasma y esto puede producir afectaciones como el riesgo de padecer de cardiopatías isquémicas, es decir, afectaciones relacionadas con el sistema circulatorio, el corazón y todos los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es de ahí la importancia de regular constantemente la cantidad de colesterol. Y las lipoproteínas para eso están, ayudan a que el colesterol se mueva por la célula y se deposite. Vamos a llegar aquí. Estén pendientes del grupo de WhatsApp. Ahorita les va a caer una segunda invitación y continuamos en 5 minutos. Ahorita mismo les va a caer una en el grupo de WhatsApp. Vayan al grupo de WhatsApp y ahí les va a caer algo. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Ahorita mismo.